El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches. Iniciamos este punto de encuentro con un tema que indudablemente es el tema de actualidad, la situación en el vecino país de Venezuela, la República Bolivariana, a raíz de la muerte de su presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y la disputa que hay en este momento por la presidencia, por la sucesión del primer mandatario de la nación, en persona de Nicolás Maduro, y también por el lado de la oposición, el señor Capriles, que definitivamente se han enfrascado en una serie de insultos y no en proponer alternativas de solución a la crisis que indudablemente se va a presentar a raíz de la muerte del presidente Chávez. Pero más que eso, lo importante es cómo se refleja esa situación en el empresariado caleño, vallecaucano y colombiano, porque para nadie es un secreto, y aquí en Punto de Encuentro lo hemos hablado en varias oportunidades, la situación que se afrontó con el presidente Chávez y que incluso muchas de las deudas que se tienen con el empresariado de este país no han sido hechas efectivas por parte del gobierno del vecino país. Por eso, pues, estamos con Rómulo Marín, el propietario de Calzado Rómulo, para que nos hable sobre ese tema, y además aprovecharemos también porque hay otras cosas interesantes para hablar. Don Rómulo, buenas noches, bienvenido a Punto de Encuentro. Muy buenas noches, don Luis Eduardo, le agradezco muchísimo la oportunidad que usted me da. Creo que en el primer programa que hicimos nosotros dos, hablé yo de que a Chávez le fascinaban mucho los pobres y por eso quería volver a todo el mundo pobre. En verdad que yo me he puesto a hacer una cantidad de análisis con base a las cosas que hizo el presidente Chávez y me quedo sorprendido de ver cómo un presidente, mi Dios, le da dinero, poder, le da capacidad para hacer cosas buenas. Y ve uno que en vez de haber hecho algo positivo, hizo algo que no debería de haber hecho. Yo digo, es un ejemplo que está dejando Chávez para la democracia, eso sí está claro, está claro. Pero uno no puede volver un pueblo o convertir un pueblo porque si alguien tiene algo, el pobre tenga que odiarlo. Que si alguien tiene algo, tenga que quitárselo. Si yo tengo plata, poder, como pasó con el presidente Chávez, ¿a quién tengo que ayudar yo? A la gente que no tiene cómo vivir, a los pobres. Si Chávez coge todo ese petróleo, todas esas ganancias, todas esas utilidades y se las da a quien verdaderamente debería de habérselas dado, que era a los venezolanos que viven en esas montañas, a los venezolanos que no tienen con qué vivir. Si él le da todas esas cosas a los pobres, yo creo que hoy en día Venezuela no tendría pobres, sino que tenía solamente ricos, y si no ricos, gente viviendo bien en Venezuela. ¿Qué nos deja a nosotros Chávez? Una experiencia para que los demócratas de nuestro país no les den oportunidades o no estén haciendo o siguiendo haciendo carruseles permanentemente con la plata de los pobres. Necesitamos que nuestros mandatarios democráticos o de izquierda, de lo que sea,
hagan lo que hay que hacer con la plata de nuestros impuestos, que es dársela, entregársela a los pobres. Ese es el punto que verdaderamente necesitamos nosotros en nuestro país. La democracia debe de hacer de que los que tienen cómo vivir, que vivan, y los que no tienen cómo vivir, que les ayudemos al máximo. Eso es lo que yo digo, don Luis Eduardo, en este momentico. Don Rómulo, ese hecho que usted ha presentado en esa radiografía tan buena que ha realizado sobre el tema Chávez, ¿se puede ver reflejado en un gobierno de Nicolás Maduro o de pronto se va a radicalizar mucho más la situación si el elegido es el señor Capriles? La verdad que yo no quiero de pronto, don Luis Eduardo, sino que hay cosas que uno dice que la democracia es muy linda, porque yo he tenido la oportunidad de vivir en unos países demócratas, y eso es una cosa muy, muy positiva, tanto para los industriales y para los comerciantes y para todo el mundo. Pero lo que hizo Chávez con la gente también, don Luis Eduardo, fue crearles una mente como de odio, como de que la revolución, vida o muerte, eso no se dice, don Luis Eduardo. Esas cosas no deben de ser así. Cuando Chávez empieza a atacar, don Luis Eduardo, a los Estados Unidos, y los Estados Unidos no le para bolas, porque ofendió a todo el mundo, a nuestro presidente, al que tenemos actual y el anterior, los ofendía como él quería, y él hacía todo lo que quería con su poder. Como ninguno le paró bolas, don Luis Eduardo, la tomó con la otra mitad de Venezuela. Todo ese armamento, todas esas cosas, todo ese ejército que armó, lo armó para hacer que le tengan miedo la oligarquía, que decía él, que es la gente que está viviendo bien, para que le tengan temor. Yo digo, don Luis Eduardo, son ideologías. Si Cuba estuviera bien con su ideología, después de 50 años de revolución, ver uno en Cuba, la gente aguantando hambre, porque quien vino a mandar la plata para allá fue Chávez, y se lo digo porque me tocó conocer a Cuba. Es triste. ¿Por qué Chávez, en vez de mandar plata para Irán, para Bolivia, para Nicaragua, por qué Chávez no cogió la plata y se la dio a toda la gente pobre que necesitaba en Venezuela? Yo digo, ojalá la gente piense bastante y se quite esa ideología que parece las religiones. En Irán la gente se mata por religión, y ahora se le metió a la gente, a medio Venezuela, le metieron ideología de revolución. Dios quiera que podamos cambiar esa mentalidad de revolución y hagamos unas cosas democráticas, pero la democracia que respete la pobreza, que respete la plata de los impuestos, que respete la plata del petróleo, porque si no nos toca vivir otra Venezuela aquí en Colombia, a nosotros también. O sea que yo diría que ojalá la gente pudiera votar por Capriles, y a la gente que tiene dinero que trate de seguir generando empresas, porque es una cosa impresionante acabar con las empresas que son las que generan empleo. Eso no es lo correcto, don Luis Eduardo. Pero usted dice que Colombia puede caer en una situación como la de Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí vemos una cantidad, don Luis Eduardo, y ojalá usted me haga esas preguntas, porque es lo que yo quiero, que usted me interrumpa cuando yo esté hablando. Yo le digo, ¿qué pasa aquí con nosotros, con nuestra democracia, don Luis Eduardo? El ejemplo que nos dan a nosotros muchísimo es esos carruseles de izquierda y de derecha, porque usted puede ver al nieto del presidente Rojas Pinilla, que fue un gran presidente con un gran carrusel. ¿Qué ejemplo nos va a dar eso a nosotros como ciudadanos colombianos? La derecha, vemos con Uribito y vemos con fulanito, con otro, con las EPS que nos están haciendo cosas que no deben de ser. Ahí es donde yo digo que nos deja Chávez un gran ejemplo para que los demócratas, la gente de la democracia, se ponga las pilas y hagan lo que hay que hacer: trabajar por los pobres,
por la gente humilde, por el que no tiene. Aquí se habla y rajan a veces, muchas veces se habla de Jorge Iván Ospina, pero Jorge Iván Ospina dejó grandes cosas también que lo van a recordar muchísimo, aparte de que se hacen cosas negativas, pero hay que hablar también de las cosas positivas que se dejaron. El alcalde, en estos días que estuvo en la empresa, habló también de que se gastaron 40.000 millones de regalías en estudio de los niños, en cosas de los computadores, y sé que el presidente Juan Manuel Santos también está haciendo cosas buenas, don Luis Eduardo, y el presidente Uribe hizo cosas muy buenas, y todavía hoy en día podemos ver que el vicepresidente Angelino Garzón también está haciendo cosas buenas. Por lo menos es una persona que entiende a todos estos sindicatos y a todas estas cosas para que se haga el conjunto y podamos trabajar unidos. Pero ¿por qué tiene que haber esa cosa de huelgas, paros? ¿Por qué? Porque se están manejando mal las cosas, porque no se están manejando bien las cosas, y tiene que la gente que recurrir a la fuerza para poder de que el país abra los ojos y se den cuenta que hay gente que está haciendo mal paga. Don Luis Eduardo. Pero hay algo, don Rómulo, y es el hecho de que sí está bien, se hace algo bien, pero ocurre que también corruptamente se apropian de dinero, se apropian de lo que no deben ser, y que, entre otras cosas, eso le pertenece al pueblo colombiano. Eso, don Luis Eduardo. Es ahí donde nosotros, o las personas que ya tienen mucha plata, que ya tienen $1.000 millones en los bancos, en un banco $1.000 millones no hacen absolutamente nada. Cuando uno se muere no se lleva nada, don Luis Eduardo. Y es de lo que yo digo, de que por eso existe, de que tenga que una persona ir a atracar a otro, porque la otra no tiene con qué comer, y el otro tiene las millonadas de millones de pesos en los bancos. ¿Cómo no va a existir eso? La gente debe ponerle hasta un tope en su vida, con qué puede vivir, para poder de que viva y deje vivir. Ese es el eslogan que existe en la vida también, vivir y dejar vivir. Si uno no vive y deja vivir, pues automáticamente va a tener lo que se dice hoy en día, izquierdas. Aunque hay izquierdas buenas, izquierdas malas, porque si no, entonces la izquierda a mí no me serviría para nada. Yo tengo mi mano izquierda y mi mano derecha, y mis dos manos tienen que estar unidas para poder hacer cosas. No quiere decir que la izquierda es buena o la derecha es buena, no, ambas debemos de ser buenas. Otra cosa, don Luis Eduardo, aquí a veces la crítica existe y se requiere porque se ve que se está haciendo cosas mal. Y yo lo decía en otro capítulo, que quien critica al amigo es amigo, pero al que deja que el amigo se vaya al abismo, ese no es amigo. Porque yo veo que están haciendo las cosas malas y yo le digo, mira, presidente Juan Manuel Santos, aquí, acá se están haciendo cosas malas. Es porque es amigo. Pero si yo no le digo nada, estoy haciendo de que se caiga porque sé por dónde le duele. A mí a veces cuando me critican, me hacen un favor. ¿Por qué? Porque lo que me están criticando es lo que yo tengo que solucionar, arreglar, hacer de que sea lo malo bueno. Y yo vuelvo y digo otra cosa a la democracia. No se le puede seguir mintiendo al pueblo, no se le puede seguir mintiendo a la gente humilde, porque cuando van por votos o vamos por votos, vamos donde el pueblo y después nos olvidamos del pueblo, y el pueblo es el que monta. Pero si llega un líder como Chávez a masificar el pueblo, el pobre, pues se van a ir con él. Lo malo que yo digo es de que se desvió de lo que verdaderamente debía de hacer. Esta mañana escuché de que un venezolano decía, a mí me dieron esta casa, pero dentro de 2 años tengo que empezarla a pagar cuando consiga trabajo. Pero ¿dónde va a conseguir trabajo si acabó con todas las empresas? ¿Dónde va a conseguir cemento si no hay cemento? Todas esas cosas, don Luis Eduardo, son las cosas que se vuelven negativas. O va a empezar a fundir los tanques para sacar hierro, para hacer las casas, o va a empezar a fundir todo ese poco de armamento que hizo para atacar supuestamente a los Estados Unidos, y cuando nos colocó una barrera, pongan todos esos tanques y todas esas cosas, artillería
a la frontera de Colombia. Yo digo, pero Dios mío, cuando hay gente que no tiene con qué comer, no tiene con qué estudiar, haciendo cosas de esas, son las que no están bien dentro de la democracia, don Luis Eduardo. Usted hablaba que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Lo mejor es buscar una línea de centro para que este país cambie y que todos tengamos oportunidades. Esa es la realidad, don Luis Eduardo. Uno ve y a uno le toca pasar por muchas situaciones de las cuales uno escucha, la gente no está pudiendo vivir bien. Yo digo, como decía, no hay que regalarle a la gente. No, yo no estoy de acuerdo en que uno tenga que regalarle a la gente. La gente se lo debe de ganar con su esfuerzo, con su amabilidad, con su trabajo. La gente se debe de ganar la plata, porque no es bueno darles el pescado. Lo bonito es enseñarles a pescar. Y el gobierno tiene como darle a nuestra juventud universidades gratis, cenas gratis, tiene como darle coliseos gratis, tiene que darle parques, escuelas en el barrio que se fabrique, todas esas cosas se pueden dar. Sabemos de que el gobierno está haciendo cosas buenas, pero como usted decía, todavía queda parte de cosas, don Luis Eduardo, que siguen echando al bolsillo, la mitad la invierten y la otra mitad al bolsillo. No, la idea es de que entre más nosotros, la democracia, le demos al pueblo, démosle al máximo hasta donde nos duela al pueblo, el pueblo va a seguir creyendo en la democracia. Pero el pueblo, lo primero que dicen cuando le dice uno, camine, vamos a votar, otra vez lo mismo, don Rómulo, lo mismo, don Rómulo, siempre pasa igual, y no, ni siquiera vienen ni lo voltean a mirar a uno después. Eso es lo que no es democracia. Democracia es trabajar. Si se vuelven servidores públicos, que sean para servirle al pueblo, a la gente, al ser humano como tal. Todos nosotros somos seres humanos. No tenemos por qué odiar el pobre al rico, ni el rico al pobre. No, todos tenemos derecho a vivir. Y hoy en día que ya podemos sacar el petróleo, hoy en día que tenemos minerales, que somos un país muy rico, sepamos manejar estas cosas para que la gente no tenga que aguantar hambre, que no tenga uno que estar mirando que es que Teletón, que una cosa, que le llegue a la fábrica una tarjeta que por favor que para que ayude a la fundación, que por favor que los señores de Totolengo, que por favor los señores las viejitas de Popayán, que por favor, imposible, con tanto dinero, con tanto carrusel. Eso no es correcto. Y después dicen que porque hacen paros, después dicen que porque hacen huelgas. Cuando uno se queda sorprendido de ver ese tipo de cosas, por algo tiene que ser que pasa eso. Todavía no estamos haciendo como debe de ser la democracia real para la gente humilde, para la gente pobre, don Luis Eduardo. Usted ha hablado del petróleo, pero es que el poder del petróleo es supremamente grande. Imagínese que los Estados Unidos importan diariamente 1 millón de barriles de petróleo de Venezuela. Y por eso el presidente Chávez se daba el lujo de insultar y de manipular, como se dice. Sí, la verdad que fue el único que se la pasaba pateando la lonchera. O sea, uno se queda sorprendido. Como le dije al inicio, la verdad que menos mal que Estados Unidos no le paró bolas. O de pronto estaba muy presionado. Chávez lo tenía aquí amarrado, agarrado, y entonces le decía, si me friega la vida, pues no le vendo más petróleo. Pero don Luis Eduardo, donde Estados Unidos tome la decisión de no comprarle petróleo a Venezuela, lo pone a patinar. Pero esa es una cuestión de intereses mutuos. Sí, tiene razón. Imagínese, don Luis Eduardo, que yo conocí los carros, la Cherokee, la Chrysler, se ensamblaba en Venezuela. Yo le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Si yo, como americano, tengo en Venezuela una ensambladora de vehículos, estoy generando empleo. Claro. Si yo tengo la Fiat en Venezuela, ensamblando carros para vender, estoy generando empleo. Pero si yo llego y le digo a los Estados Unidos, sáqueme eso de aquí, yo acabo con el empleo.
necesitamos generar empresas a nivel de nuestro país. Ojalá, yo diría, y lo digo, don Luis Eduardo, ojalá los americanos, los europeos, la gente venga a nuestro país a invertir. E incluso yo le decía que aquellos venezolanos que no están contentos allá, que gente que tiene dinero, venga, aquí les abrimos las puertas en Colombia para que inviertan y hagan empresas, porque aquí en nuestro país necesitamos hacer empresas, pero ojo vivo, necesitamos de que no haya corrupción, porque si yo soy venezolano, que era una de las cosas que decía Chávez también, que él se sentía colombiano cuando estaba aquí, porque cuando estaba en la costa se habla como venezolano, costeño. Cuando él estaba aquí, él decía que se sentía colombiano. Yo me siento venezolano. Si yo soy venezolano y le quiero dar oportunidad a la gente aquí en Colombia, pues tengo que traer inversión, colocar inversión para generar empleo. Eso a mí no me hace daño. Esto era antes la Gran Colombia de Simón Bolívar. Y yo les pido el favor a la gente de que no sigamos comiendo cuentos de una espada, de revivir a una persona que murió hace no sé cuántos años hace que murió Bolívar, mi querido historiador don Luis Eduardo. ¿Ah? Pues, sí. ¿Cuánto hace? No sé cuántos años hace que murió Bolívar. Y volvemos a revivir, a sacar restos de Bolívar, cuando esa plata que se invierte en eso la pudiéramos dar a una familia, una familia. Son más de 2 siglos. Son más de 2 siglos. Mire, una sola familia. Y les voy a contar un cuento que pasa así. Había un niño que estaba tirando estrellas en el mar. Un muchachito tirando estrellas en el mar, que encontró esa vez miles y miles de estrellas en el mar. Y llega un filósofo que estaba en el mar, don Luis Eduardo, y le dice al niño: ¿pero tú qué estás haciendo? ¿Tú crees que vas a salvar todas las estrellas de mar, tirándolas porque el sol las estaba secando en la playa? Y le dijo el muchacho al filósofo, le dijo: yo no sé, pero esta estrella que tengo en mi mano, sí se va a salvar. Y cogió y la tiró al mar. Eso dice uno. No podremos salvar a todos, pero sí son muchos los que se pueden salvar si nosotros hacemos la cosa como verdaderamente debe ser. La democracia tiene que aprovechar hoy en día en Venezuela. Y si se sube Capriles, que piense primero en todos los pobres, que Chávez les dijo todo lo que le prometió, que se los cumpla. Ojalá Capriles le cumpla todo lo que le prometió Chávez, para que vea que no va a haber desigualdad en ninguna especie. Esas casas que se hacen, que se están haciendo, déselas a la gente humilde, pero también denles trabajo, porque después les van a pedir impuestos para pagar la cosa de los impuestos del, ¿cómo llama eso? ¿Predial? Impredial. Después les van a pedir agua, después les van a pedir que hay que pagar luz. Después, cuando vivían antes en unas lomas que no pagaban luz, agua, ni pagaban nada. Sí, eso. O sea que hay que darles trabajo y hay que darles las cosas, pero que les cueste a la gente, que se la gane, que haga el esfuerzo al máximo por hacer de que la democracia sea linda. Capriles, lo único que yo le pido a usted es de que le cumpla todo a la gente de Venezuela. Primero los humildes, los que tienen mucha plata, que le ayuden a Capriles a trabajar para que se acabe la pobreza. Necesitamos acabar con la pobreza total del Suramérica, de todo lo que se dice de Bolívar. Bolívar quería un país sin pobres, y eso es lo que necesita que haga la democracia, un país sin pobres en nuestro país. Pues muy político todos sus conceptos de esta noche, don Rómulo, y pues muy acertado, entre otras cosas, porque realmente es una, como le decía anteriormente, una radiografía exacta de una realidad que es lo que está viviendo el pueblo venezolano, pero que lógicamente se refleja también sobre el resto de naciones, especialmente estas naciones bolivarianas. Don Rómulo, muchas gracias y una feliz noche. Yo le quiero agradecer, don Luis Eduardo, muy amable. Yo le quiero agradecer una cosa, don Luis Eduardo. La verdad, yo hablo así porque a mí me tocó vivir
la pobreza, me tocó vivir la pobreza, me tocó hacerme, me tocó luchar, y cada que yo veo en televisión estos cuadros que me recuerdan, yo quisiera poder tener poder para poder ayudar a toda esta gente que necesita el momento del empujoncito para que salgan adelante, porque la habilidad que tenemos nosotros los colombianos, necesitamos es un empujoncito, como el columpio, para salir adelante, don Luis Eduardo. Muchas gracias, don Luis Eduardo, por esta gran oportunidad. A usted, don Rómulo, lo mismo que a ustedes, amigos y amigas televidentes de Punto de Encuentro, por estar aquí, como todas las noches, en Global Televisión, en Punto de Encuentro.